Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada. Y en esta ocasión vamos a estar comunicándonos, vamos a charlar un ratito con Mariela Acevedo. Ella es licenciada y profesora de Ciencias de la Comunicación, es doctora en Ciencias Sociales, editora y docente e investigadora feminista becaria postdoctoral de CONICET. Una amiga, una compañera. Buenos días, Mariela Acevedo. Diego y Elena, te saludamos desde Pensar en Nada. Hola, Ele, ¿cómo estás? Y un gusto, Diego. ¿Cómo estás? Mucho ¿Cómo gusto, andas? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Bien. gracias por darnos esta entrevista. Queríamos conocer parte de tu trabajo como editora, específicamente en feminismo gráfico, ¿no? Una propuesta de editorial independiente que recientemente acaba de editar Banzai, una novela gráfica de una persona no binaria. Me gustaría que contaras porque es algo novedoso y lo que intentamos hacer acá es pensar, ayudarnos a reflexionar y a deconstruirnos cada día. Sí, bueno, feminismo gráfico tuvo como antecedente, digamos, en 2019 un proyecto que hicimos de genealogías feministas en la historieta. Yo vengo trabajando sobre historieta y feminismo hace un tiempo, ya hace unos años, como monotemáticamente con el tema. De hecho, fue mi tesina de grado en 2011, fue mi proyecto doctoral en CONICET, hice la revista Clítoris y bueno, estoy como muy entusiasmada, inserta con el campo de las autoras de historieta. Mi tesis doctoral fue sobre revista Fierro desde una perspectiva feminista y a la par, digamos, en 2019 armamos este espacio que un poco está inspirado y sigue los pasos de una muestra de autoras en España que se llamó Presentes, que nos impulsó a armar una genealogía de autoras de historieta transfeminista que se llamó Nosotras Contamos y que está en el sitio feminismográfico.com. Fue una investigación artística donde ahí con Femi Mutancia, que es autora de Banzai también, el libro que estamos lanzando ahora, y con Daniela Ruggeri, ahora se sumó Facu Saxe, que es doctor en letras de La Plata y que tiene todo un recorrido en lo que es historieta sexo disidente. Bueno, nos juntamos después de hacer esta muestra a pensar durante la pandemia qué podíamos hacer y decíamos, bueno, qué bueno estaría poder autoeditarnos, editar los proyectos que nos gustan y siempre estuvimos manejando la idea durante 2019-2020 de hacer una pequeña editorial de historieta y ensayo feminista, ¿no? Porque hay mucha producción. Pasa una cosa bastante loca, que es que la historieta en sí como espacio ha sido como históricamente hegemonizada por una mirada masculina. La historia se cuenta como la historia de autores, editores, y te dicen, generalmente hasta hace muy poco tiempo te decían, bueno, es que no hay autoras, o son muy pocas, o hasta hace poquito, el mes pasado me enteré de un investigador en Brasil por una colega brasilera feminista que en un investigador del campo de la historieta dice, no hay autoras relevantes más allá de Maitena en Argentina. Y es como un latiguillo que se repite y hasta los investigadores que se supone que tienen que tener por lo menos una sospecha de que si no hay autoras, hay un fenómeno que está pasando, ¿no? Que hay invisibilización o que hay una pregunta, por lo menos decir que no hay autoras relevantes es como fuerte, ¿no? Porque son como mecanismos. Hay, pero no son buenas. Hay, pero no son importantes. Puede llegar a ver, pero no son visibles. Y nosotros cuando hicimos la muestra un poco era discutir eso y reunimos autoras desde 1930 hasta la actualidad, más de 80, y nos quedaron muchas afuera por una cuestión de espacio, de presupuesto, de recortar sobre las que tenían editado material. Nos quedaron muchísimas afuera y en 2019 hasta acá te puedo asegurar que también se siguieron sumando un montón de pibas al campo y entonces es como
de alguna manera es una muestra, ¿sí? El catálogo está en feminismográfico.com, muestra de autoras, en la solapita de muestra de autoras se descarga, hicimos en papel 300 ejemplares de distribución gratuita, que tiene una página de una autora y una referencia a dónde ver más, ¿no? Y la Impresionante, primera que... digo, hacer visible, porque vos estás hablando desde 1930 para acá, y vos decís, ¿dónde estaban todas esas ilustradoras, autoras, eh, ¿no? Estaban, ¿Dónde en muchos estaban? casos estaban Totalmente desperdigadas en invisibilizadas. revistas. Sí, ¿Cómo? lo que pasa es que también estaban en revistas, pero no había una mirada específicamente de lo que hacían como autoras, y además en muchos casos usaban seudónimos, firmaban solo con el apellido, había dificultades para entrar y para permanecer en el campo y para hacer lo que les gustaba. Por ejemplo, el, hay casos que son, el de Blanca Cota, por ejemplo, eh, ella empieza haciendo un humor gráfico muy de las revistas de la época, en los años 40, 50, pero fíjate que después, para permanecer en el campo, ella historieta, hace las recetas historietadas, ¿no? En donde ella Ujú. aparece dibujada por ella misma y contando sus recetas, que es dentro del ámbito de lo que podés desarrollarte, pero se la recuerda más como cocinera que como dibujante, ¿no? Entonces, Totalmente, claro. pero es interesante pensar, ¿no? Bueno, esta es una dibujante que permaneció en el campo de las viñetas, asociada a un rol mucho más tradicional, pero que permitió en su momento, abrió una fisura para que hoy también haya un montón de pibas contando otras cosas, ¿no? Eso es lo que nos parece. Una mirada genealógica no busca como el origen tanto de cuántas o cuáles o cuán relevantes, sino como un montón de factores, un montón de pequeños orígenes pueden conformar este campo que tenemos ahora explotado de autoras muy diversas bueno, en el catálogo nos pasó que no queríamos ceñirnos a la categoría mujer en términos más tradicionales Ujú, o biológicos, y entonces ahí hay autoras, yo uso autoras más que mujeres haciendo historieta, porque me parece que el ujú. concepto de autoras es más flexible, digamos, ¿no? Ahí Bien. en el catálogo pueden ver algunas de estas cuestiones. Y por Y supuesto que después, invitamos a los que escuchan a que después chusmen todos esos lugares para encontrarse con esa cantidad de obra, ¿no? Y la importancia, creo sí, yo, de también de que circule. Las redes ayudaron también a esto, ¿no? Muchas empezaron no sé, yo muchísimo. Yo conocí creo muchas que dibujantes a partir del aborto, ¿no? De la campaña por el aborto, que no sabía que existían. en el 2018, bueno, con el debate sobre el aborto, se fueron conformando, viste, grupos que decían abogadas por el derecho a decidir, médicas por el derecho a decidir, arquitectas por el derecho a decidir. Sí. No sé, era como que digamos, cada campo de la profesión se iba como preguntando cómo yo puedo pensar el derecho a decidir o la perspectiva de sumar un punto acá. Y salieron las dibujantes, eran dibujantes, ilustradoras, diseñadoras que se nuclearon en línea peluda, que fue Ujú, así un espacio autoconvocado y que la idea era ponerle imágenes al debate que se estaba dando en el recinto, ¿no? ujú. Yo me flasheé un montón cuando pasó eso porque en realidad es como que la dibujante, la ilustradora, a diferencia de otras profesiones creativas como el cine, suelen trabajar en equipo, que están acostumbradas a trabajar con mucha gente, ¿no? Con guionistas, con iluminadores, con escenógrafas, como que están habituadas al trabajo grupal. La dibujante es un trabajo bastante solitario, ¿no? Sobre todo porque la industria de la historieta en algún momento era dibujante y guionista y cada vez se fue haciendo como un perfil más de autore, de autora. Entonces es como un trabajo muy solitario. Y cuesta mucho. Digo, la cantidad de veces que intentamos agremiarnos, pensar colectivamente, incluso en algún momento hubo una iniciativa que se llamó Carnes Tolendas, que yo también quería que nos agrupáramos, hiciéramos.
en 2018 pasó, no te digo espontáneamente, había un contexto y había una urgencia, pero se dio algo que es bastante difícil en el campo de la ilustración y de la historietista en particular, que es pensar colectivamente, ¿no? No es fácil, digo, no es fácil y me imagino que hay, en la diversidad que somos, ¿no? Algunas más radicales, otras más conciliadoras, es muy difícil, ¿no? Marcar los límites, decir hasta acá sí, hasta acá no, esto está bueno, esto hay que... Sobre todo porque en esos espacios tan horizontales a veces no hay una línea editorial, ¿no? Que es lo más complejo, combinar esa idea de trabajamos juntas, pero tenemos una línea editorial y entonces nos apegamos a esto. Te digo, a mí me pasó con la revista, ¿no? Que no, una revista o cualquier espacio creativo, por más horizontal, siempre necesita alguien que empuje y que diga, y que edite, ¿no? Que tenga una mirada de esto entra, esto, por ejemplo, por victimizante, no, porque nuestra línea editorial pretende tener otro discurso que no es la victimización, y es muy difícil, ¿no? Discutir a veces entre colegas donde somos horizontales cuáles son los límites. Mariela, Bueno, sí. me permito, ya que me invitaron, voy a acompañar, creo que porque encontraron que teníamos como alguna conexión por el lado de la Hablo mucho, comunicación perdón. o el profesorado. Nada, meter solamente una reflexión en base a lo que escuchaba que nos estás contando. Digo, por ahí, ya en esto de la deconstrucción social, ya veníamos hablando hace unos años y me parece que hay que, obviamente, seguir. La presencia de la mujer, obviamente, en la historia y en la política. Hemos escuchado muchos reclamos también en los últimos años de las mujeres en el cine, ¿no? Tanto en lo internacional como en lo nacional. Luchando también por esos espacios, por ejemplo, por cobrar igual que por lo menos el compañero varón, y te escuchaba y me parecía, nada, esto, lo importante, lo rescatar el tema de el poder visibilizar todas estas historias como para poder promover e inspirar a otras tantas, ¿no? Me venía, por ejemplo, en mente, esta semana hay un reclamo de la selección de fútbol femenina de los Estados Unidos, que la capitana estaba reclamando, por ejemplo, que estaban cobrando más los jugadores de la selección masculina, siendo que en Estados Unidos la selección que tiene más convocatoria y recauda más es la femenina, y quería por lo menos que le pagaran igual que a los varones. Digo, es una cuestión que no está muy visibilizada, pero es una lucha ahí de las jugadoras. Y, por ejemplo, te escuchaba y también me acordaba un capítulo de una serie que por lo menos a mí me gusta mucho, la comedia de Big Bang Theory, donde también se promueve esto de las mujeres científicas y también esto de buscar visibilizar esas historias como para poder inspirar a otras mujeres que en realidad existen, están en la historia, están en el cine, están en el fútbol, están en la ciencia, pero en este caso también están en la historia, en el dibujo, en los guiones, y que me parece que es un lugar también interesante para visibilizar y promover e inspirar a otras que deben estar también dibujando y haciendo sus guiones, ¿no? Sí, y me parece esto que acabas de decir importante como subrayar esa idea también, ¿no? Que en los últimos tiempos también, creo que hace 40 años igual lo venimos discutiendo, la categoría de mujer, ¿no? Que yo comentaba también, la idea esta de nosotras contamos nos planteó una cantidad de cuestiones, entonces le pedimos a las autoras que fuimos convocando que se autonombraran, o sea, las biografías que aparecen en el catálogo son todas como se presentan acá, salvo las más antiguas, ¿no? Empezamos con Mimi Marshall y no le pudimos ir a preguntar cómo se Claro. presentaría ella. Mimi Marshall dibujaba y firmaba como Mitzi en 1933, hacía unos dibujitos para ilustrar unas columnas satíricas que tenían como mucho de género, ¿no? En ese momento era como que ridiculizaba los roles masculinos y femeninos, pero iba al punto de que muchas de las colegas de las últimas décadas se autodefinen a veces no como mujeres, sino como lesbianas o como personas no binarias, ¿no? Y acá ahora lo engancho con el tema de Banzai,
que Sí. Banzai de Femimutancia. Les recomiendo que visiten la cuenta de Femimutancia, que tiene como mucho material. Es la tercera novela, la primera que hacen coedición con Feminismo Gráfico, pero viene trabajando desde la ficción, ¿no? Un discurso que tiene que ver con un transfeminismo pensado en metáforas como la del alienígena, ¿no? Y en Piedra Bruja, el camino del conocimiento a través del viaje. Y en esta tercera novela, que es la que estamos lanzando ahora, Banzai, digamos, está pensado desde su propia historia, ¿no? Tiene algo de autobiográfico, aunque es una ficción siempre, digamos, la forma en la que te adaptás en la sociedad, y también una cuestión con la sobrevivencia al abuso, contada desde la sobrevivencia, ¿no? Desde pensar el después, el tiempo de rearmar tu historia, ¿no? Y el otro día lo presentábamos antes de que empezaran las restricciones, y yo dije algo que creo que me interpela como mucho la novela, porque yo tengo 40 años, y a mí me pasa que cuando la leo yo digo, ¿cómo me hubiese gustado poder leer estas historias a los 20? ¿No? O sea, hay algo de deseo de cómo hubiese sido yo si estas historias me hubiesen interpelado en otro momento, ¿no? De pensar qué canciones, y lo pienso mucho porque encima estoy escribiendo algo sobre cuestiones que tienen que ver con la cultura de la cancelación, y yo no estoy tan segura, no lo tengo como muy pensado, pero creo que más que cancelar, hay que dejar que emerjan otros relatos, ¿no? Que empiecen a fluir más, que podamos tener más diversidad de voces, porque el problema con la cultura hegemónica justamente es que apaga todas las voces, ¿no? Entonces Claro. me da la sensación de que editar en estos momentos tan complejos, además, es poner a circular otros discursos, otras imágenes, y eso como que me entusiasma mucho, ¿no? Eso No, me da buenísimo, como... sobre todo pensando en lo que puede generar esto que vos decís, ¿no? Poder verse reflejado, ¿no? Reflejade en una expresión, ¿no? En una expresión artística Sí, que pueda haber espacio para todos, ¿no? Porque claramente si lo único que vemos de la información, de cualquier expresión cultural es un modelo hegemónico, claramente, sí. bueno, muchos se quedan afuera, nos quedamos afuera en algún punto. Igual entiendo la rabia, ¿no? La rabia y la cultura de la cancelación tiene, creo que algo de catártico y de mucha rabia que me parece que es interesante de pensarlo. No sé, yo todavía lo estoy pensando. Pero creo que después de la rabia, el momento es, bueno, apartamos y producimos y generamos otros discursos, otras imágenes, ¿no? Me parece que son distintos momentos de la sociedad y de la cultura, pero creo que yo apuesto más por multiplicar las voces y las imágenes que por estar persiguiendo, digamos, a aquellos que hicieron cosas que realmente no nos interpelan o nos interpelan de una manera horrible, digamos, ¿no? Que nos enfrentan con cosas que decís, bueno, qué feo esto y cómo consumía esto, ¿no? Es como, no Claro, sé, me claro. parece un tiempo interesante para pensarlo. Acá me preguntan si Banzai tiene que ver con Karate Kid. Vos no sos la autora No, igual, habría que Banzai preguntarle a es Femimutancia. No, Banzai es el tema, o sea, está inspirado en un tema de Gata Katana, que es una española, que es un tema muy power y que tiene que ver porque las novelas gráficas de Femimutancia tienen mucha banda sonora. O sea, ese es otro aspecto que yo digo, ay, voy y me dan ganas de escuchar todo lo que va poniendo, y Banzai es el nombre de un tema, que es un grito de guerra, ¿no? Pero es un grito de guerra de defensa también, de autodefensa. Eh, Me parece que ese lugar de plantarse como sobreviviente desde la autodefensa, ¿no? Desde la reconstrucción. Y creo que tiene que ver con Bueno, eso. buenísimo, Mariela, te Eh, agradecemos. Nos quedamos sin tiempo, pero podemos promocionar brevemente en un minuto que además ahí va a haber un seminario de humor gráfico, un el cual sos seminario de docente, doctorado, ¿no? Un seminario de sí, doctorado. un seminario de doctorado en filo que lo estamos llevando adelante en mayo con Mara Burkhardt, que ya está especializada en humor gráfico.
y va a ser humor gráfico, historieta, desde la crítica cultural feminista, y estamos como armando todos los materiales de lectura y todas las discusiones y debates. Son 4 encuentros sincrónicos y 6 clases que ya tenemos escritas y que estamos escribiéndolas. En realidad no me quiero hacer la capa, estamos escribiendo y debatiendo esas clases, así que en mayo empieza en Filo. Está toda la información en redes, pueden entrar a Posgrado Filo y ahí está. Se llama Historieta, Humor Gráfico y Crítica Cultural Feminista. Bueno, gracias por todo, por esta hermosa charla, por toda la data, y dejamos acá toda la invitación a que se metan en Feminismo Gráfico, a que sigan, a que busquen el catálogo de autoras. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y hasta nuestra próxima conexión, Mariela. Gracias, Bele, sos una genia, gracias. Un beso, Diego, gracias por el espacio. Un abrazo grande. Era Mariela Acevedo cerrando este bloque de géneros en Pensar en Nada. Porque unidas Volvemos. nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos